en la computadora. Perfecto. Ahí ya pusimos a grabar, así aquellos que no pudieron estar en la clase de hoy tienen forma de poder ver. Si recuerdan, o como hacemos habitualmente, vamos a compilar un poquito lo de la clase anterior, porque encima tuvimos algunas clases que dio el doctor Cosentino, así que a lo mejor no lo tienen muy fresco. En la última clase lo que hicimos específicamente fue entrar en lo que denominamos las multas previstas, tanto en la ley contrato como en leyes especiales. Es así que vimos la multa del artículo 80 de la Ley Contrato de Trabajo, que es la multa por la no entrega del certificado de trabajo, que consiste en 3 sueldos de la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida en los últimos 12 meses. Hablamos no solo del artículo 80, sino que dijimos la importancia de ver el decreto reglamentario por el plazo de los 30 días. Fuimos al 132 bis, dijimos que esta multa estaba prevista para las retenciones que el empleador hacía y que no la destinaba a los fines que había sido concebido. Recuerden que el artículo hace una enunciación, pero que no es taxativa. Estamos hablando de todo importe que correspondiente al trabajador, el empleador retiene, dice que lo tiene que destinar o lo va a poner en tal o cual lugar, ya sea las asignaciones, estamos hablando de las obras sociales, la jubilación, el sindicato, no cumple con ello, se extingue el vínculo, se lo intima, no acredita que ha ingresado los fondos y a partir de allí se devenga también esa multa, la del 132 bis, que es muy gravosa porque es el equivalente a lo que sería el último sueldo, no estamos hablando aquí de remuneración porque es una multa, no hay contraprestación, y dura hasta tanto acredite de que efectivamente ha ingresado las sumas retenidas. Después nos fuimos a la ley 25323, que vimos que era una ley muy corta, de 3 artículos, el último de forma, en realidad son 2 artículos, con supuestos diferentes. El primero vinculado con si al momento de extinción de la relación laboral el trabajador al invocar y acreditar que la relación estaba no registrada o mal registrada, tiene derecho a una multa equivalente, a reclamar una multa equivalente a la duplicidad del 245, es decir, duplica la indemnización por antigüedad del 245. Y luego vimos el artículo 2 de esa misma ley 25323, donde aquí el supuesto es distinto. Estamos en presencia de un trabajador que extinguida la relación laboral sin causa no se le paga, ya sea la indemnización sustitutiva de preaviso, la integración del mes de despido o la indemnización por antigüedad, y no solo no se le paga, sino que intima que se le paga, no se le paga, y lo obligan a tener que iniciar o una acción laboral, un juicio para cobrarlo, o un procedimiento laboral obligatorio previo. Recuerden que aquí hicimos mucho hincapié en que esto se da en Capital Federal, lo que se llama el CECLO, que es el Centro de Conciliación Laboral Previa Obligatoria, y en nuestras provincias de Río Negro y Neuquén, en principio no había trámite obligatorio previo, hasta que hace poco tiempo, no un año, en la cuarta circunscripción judicial de la provincia de Río Negro, esto es con cabecera en la ciudad de Chipoleti, existe la mediación laboral previo obligatoria. Es decir, que si un trabajador tiene que iniciar un reclamo laboral en la ciudad de Chipoleti, previo al juicio va a tener que hacer la mediación. Entonces, si inicia esa mediación laboral previa, ahí ya estaríamos en el presupuesto que da el artículo 2 y podría reclamar la multa, que es de hasta un 50% y que el último párrafo lo que contempla es la posibilidad de que el juez morigere la multa hasta el extremo de eventualmente eliminarla, o sea, no aplicar multas si hubieran circunstancias atendibles que así justificaran que se apartara de la multa prevista. Esto es lo que vimos en las clases pasadas. Por supuesto que aquellos que no estuvieron poco van a entender en esta tan apretada síntesis que hice si simplemente volví a ponerlos en tema. Nos queda, y nos quedaba en la clase pasada, el último supuesto de multas, no el último temporalmente hablando, sino que es el más viejo de las multas temporalmente hablando, es el inicial, el primero, pero como tiene determinada complejidad, siempre lo dejo para explicar al final para que se termine de entender. Estamos hablando de la conocida ley de empleo, una ley que ustedes ya conocen, la ley 24013. ¿Recuerdan cuando vieron la ley 24013 y para qué la aplican también?
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Alejandro Cataldi. Bienvenidos a la Cátedra de Derecho Social. Espero que estén despiertos y que no sean un holograma. Si alguno hace un esfuerzo, ¿puede recordar este número de ley 24013? ¿Puede recordar algún número de esa ley que hayan tenido que ver? Hola, profe, buenas tardes. Hola, Solamente recuerdo que lo vimos en la clase anterior también respecto a la ley 25323, pero después no me acuerdo. haga un esfuerzo, Kiara, usted que apela a su memoria y a sus apuntes que deben ser minuciosos porque escribe todo. Yo la veo que apunta todo. ¿Se acuerdan del procedimiento preventivo de crisis? ¿Sí? ¿Algunos se acuerdan del procedimiento preventivo de crisis? ¿Se acuerdan dónde es que se denomina procedimiento preventivo de crisis? Justamente en la ley de empleo. El artículo 98 de la ley de empleo es el que creó con esa denominación el procedimiento preventivo de crisis, que si bien existía antes por decretos en la época de Alfonsín y que luego había sido derogado y que luego se lo volvió a implementar, el nombre de procedimiento preventivo de crisis viene de esa ley, de la misma ley de empleo que estamos hablando ahora. En vez de irnos al artículo 98, que es el artículo final, nos vamos a ir a los primeros artículos, al artículo 8, 9, 10 y 15 de la ley de empleo, que es donde están previstas las multas de las que vamos a hablar. Pero antes de ver puntualmente qué dice y cómo contempla las multas, cuándo es que se aplican, es importante que entiendan el contexto donde se dicta esta ley y cuál era el objetivo que tenía esta ley. Estamos hablando de los años 90, con mayor precisión el año 91, estamos hablando en la época del menemismo, Cavallo como ministro de Economía, y estamos hablando de una crisis de desempleo muy significativa en nuestro país, superior al dígito, a los 2 dígitos, 14, 15, 16% de desempleo. Estamos hablando de aquellos datos oficiales. Siempre hemos ya comentado que nuestro país tiene el gran flagelo de que no solo tiene un desempleo formal, sino que tiene mucho empleo informal no registrado. El objetivo del gobierno de turno en ese momento, a través de la sanción de esta ley, uno de los objetivos fue procurar lograr la registración laboral de aquellos vínculos que estaban en negros o que estaban mal registrados. ¿Se acuerdan? Porque lo hemos visto en la clase pasada, como Kiara recordó, cuando vimos la 25323 y dijimos que no son acumulables, y nos metimos un poquito en este tema, que ya todos han escuchado, y ustedes mismos me contestaron, que cuando hablamos de relación en negro, técnicamente estamos hablando de una relación no registrada, o sea, no dada de alta con los requisitos y recaudos que impone la legislación. Ahora, puede que la relación no esté en negro, sino que esté mal registrada. Esté registrada, por ejemplo, con una fecha de ingreso defectuosa o con una remuneración que no es la real. Entonces, esas situaciones, totalmente en negro, parcialmente en negro, fecha de ingreso distinto, o en negro, mal la remuneración, declarada una y pagada otra, esas situaciones que vimos que la 25323 contempla, ya habían sido previstas por el legislador en el año 91, pero con un objetivo distinto. ¿Cuál era el objetivo? El legislador lo que pretendía es que si vigente la relación laboral, es decir, cuando todavía está el vínculo vigente, el trabajador intima a su empleador a que se lo registre o se lo registre correctamente y le da un plazo, que es un plazo de 30 días, y el empleador cumple con esa registración, no se aplica ninguna sanción o ninguna multa. Entonces voy de vuelta. Esta ley, la ley de empleo 24013, lo que contempla como objetivo es que el empleador cumpla con registrar la relación laboral o subsane los errores de relación laboral que tenga registrada porque lo tenga mal asentado. Ese es el objetivo de la norma. La multa aparece recién después, cuando el empleador que ha sido intimado no cumple o se niega a proceder con la registración. Vuelvo con esto, porque Kiara está con sus apuntes y le veo la cara de que alcanzó a anotar una parte y no todo. El objetivo de la ley de empleo es que el empleador proceda con la registración. Y por eso es que le da al trabajador, le dice, cuando esté vigente la relación laboral, usted debe, si quiere, intimarlo a que lo registren o a que le subsanen los errores. Tiene que cumplir con otros requisitos que ahora vamos a ver, pero debe intimarlo. ¿Qué pasa si
cuando el empleador recibe esa intimación, procede a registrar y a subsanar el error de registración. Bueno, sucede que la relación pasó a estar en blanco, se cumplió con el objetivo de la ley y no hay multa. Solo la multa aparece cuando el empleador niegue la existencia de ese defecto de registración o niegue la existencia de la relación laboral. Ahí recién va a aparecer la multa. En este primer cuadro o enfoque, verán que hay una sustancial diferencia entre la Ley de Empleo 24013 y la Ley 25323, artículo primero que vimos la clase pasada. ¿Por qué? Porque la 25323 en ningún momento habla de la posibilidad de registrar la relación laboral. Está al final, o sea, lo que está viendo es que ya se extinguió el vínculo y que ahí el trabajador acredita que estaba no registrado o mal registrado. Entonces, automáticamente procede la multa de la duplicidad del 245. La ley 25323 no tiene previstas opciones de subsanar, sino que directamente castiga la acreditación de la relación no registrada. La ley de empleo, que es la más vieja, que es del año 91, lo que tiene como objetivo es procurar lograr la debida registración de las relaciones en negro. Ese es el objetivo central de la norma. Por eso es que, entre otras cosas, se la llamaba ley de empleo. Es una ley ómnibus bastante más comprensiva, pero van a ver que, cuando miremos ahora artículo 8, 9 y 10, el objetivo sustancial es que, vigente la relación, el empleador, si es intimado, proceda a registrar o proceda a subsanar el error. Si lo hace, no hay multa. Ahora, dijimos que son 3 los supuestos de registración que pueden estar mal. El primero es que directamente la relación esté no registrada. Eso es relación en negro. El segundo es que haya un defecto de registración en la fecha de ingreso. Yo lo tengo como fecha de ingreso en libros 1 de enero 2017 y en realidad empezó a trabajar 1 de enero 2015. Hubo 2 años que estuvo no registrado. Eso se llama defecto de registración con la fecha de ingreso. Y el tercer supuesto es el defecto de registración con la remuneración. Yo hago figurar en recibo que le pago 20.000 pesos y en realidad le pago 20.000 por recibo y 10.000 más el negro por fuera. ¿Por qué hago hincapié en estos 3 supuestos? Porque son los supuestos que trata la norma. Y lo primero que quiero es que los entiendan, después vamos a ver cómo procede la multa. Entonces, ¿cuáles son los supuestos que esta norma esta ley 24013 analiza? Sí, relación en negro, es decir, no registrada, relación mal registrada con la fecha de ingreso y relación mal registrada con la fecha de remuneración. Esos son los 3 supuestos. Ahora, como dije que el objetivo es subsanar los errores o proceder a registrar, la ley 24013 tiene requisitos previos obligatorios de admisibilidad que debe cumplir el trabajador si quiere quedar encuadrado dentro de esta ley. ¿Cuáles son esos requisitos? Debe intimar, como ya dije, a su empleador vigente la relación laboral, es decir, cuando todavía haya posibilidad de subsanar el error o de registrar, vigente la relación laboral, y esa intimación tiene un plazo previsto en la ley mínimo que es de 30 días. ¿Qué otro requisito tiene? Debe en la intimación consignar de manera expresa cuáles son los datos de registración que él considera que está mal, y si estuviera totalmente en negro, todos los datos para que se proceda a la registración. ¿Cuáles serían los datos para proceder a la registración? Llevamos ya 15 minutos de monólogo mío. Haría bueno que interactuemos un poco. A ver, ¿cuáles serían? Fecha de ingreso, Bien. salario, Nombre, DNI, dirección, ¿Qué más? teléfono, Bueno, ese no es tan código sustancial, postal, pero tampoco es si sustancial. tiene hijos o la no, categoría también o no. categoría, Ana María se convenio. fue por todos los datos del sujeto como tal, pero recuerden que acá lo importante son los datos laborales. O sea, el teléfono no es un dato sustancial a los fines de la registración. Puedo no tener teléfono y lo puedo registrar igual.
Pero ¿qué elementos sí o sí tengo que tener para poder registrar? Fecha de ingreso, o sea, ¿cuándo comenzó la relación laboral? Como dijo Lourdes, categoría, ¿qué categoría es la que desempeñaba? Carga horaria, si era full time o era parcial. Remuneración, que yo digo que tengo que cobrar y que cobraba. Estos elementos, sumados a los datos filiatorios básicos, como el CUIL, del cual va a surgir el número de documento y la dirección, en caso que va a surgir de la carta documento, esos son los elementos sustanciales. Es decir, que el trabajador vigente la relación laboral lo va a intimar a su empleador diciéndole, por ejemplo, si es una relación totalmente en negro, no registrada, intimo plazo 30 días, procede a la registración de la relación laboral, la misma ha sido iniciada en fecha tal, yo revisto la categoría tal, tengo una carga horaria de trabajador full time, de tal horario a tal horario, con una remuneración tal. Esos son los datos sustanciales. ¿Para qué? Para que el empleador tenga ese plazo de 30 días para contestar y para proceder en su caso a registrar. Pero hay un requisito más que se agregó con la 25013, estamos hablando de la 24013, pero una ley posterior, que casualidad es muy similar en su numeración, es la 25013, agregó un requisito más, que es un requisito bastante a veces olvidado y complejo de cumplir. La ley dice que en un plazo no mayor de 24 horas de intimado al empleador, el trabajador debe comunicar a la AFIP de la intimación que ha requerido. Va de vuelta. En un plazo no mayor de 24 horas, el trabajador debe comunicarle a la AFIP esa intimación que ha formulado. Es decir, tiene que poner en conocimiento de la autoridad de aplicación que hay una relación en negro o una relación mal registrada y que él ha procedido a intimar. ¿Esto para qué? Para que a su vez la autoridad de aplicación ejerza el control necesario y en su momento eventualmente haga la inspección pertinente para ver si efectivamente esos datos que el trabajador dice son reales y se puede demostrar que hay una relación no registrada o mal registrada. Vuelvo para ordenar y recapitular. Requisitos para la procedencia de esta ley 24013, el trabajador debe: vigente la relación laboral, intimar por un plazo de 30 días, consignando los datos esenciales de registración o de mala registración y los que corresponden, y comunicar a la AFIP en un plazo de 24 horas que ha hecho esa intimación. Estos son los requisitos de admisibilidad para que el trabajador se pueda colocar dentro del esquema eventual de aplicación de multas de la 24013. Si ustedes recuerdan, la 25323 no tenía ningún requisito. El único requisito era que, extinguido el vínculo, el trabajador acreditara en juicio de que la relación estaba mal registrada o no registrada. Si lo acreditaba, procedía a la multa, pero no había otro recaudo. ¿Por qué? Lo comenté en la clase pasada. Como la ley 24013 muchas veces no procedía porque el trabajador no cumplía con los requisitos y al no cumplirlo no cobraba multa alguna, el legislador entendió conveniente crear otra multa también vinculada con la no registración o deficiente registración, pero es la de 25323 que no tiene requisitos, solo acreditar de que la relación no estaba registrada o mal. Recuerden que ese artículo primero, en el último párrafo, dice que estas multas no se pueden sumar. Yo, si voy por URA, cobro URA y punto, pero no puedo pedir la aplicación de la 25323 más la 24013, o a la inversa. Solo pido una de las dos multas, 24013 o 25323, con recaudos distintos. Ahora bien, ¿me van siguiendo hasta ahí? ¿Sí? Bien. Vamos a, permítanme un segundito, vamos a ir, perdón, antes de ir a los artículos 8, 9 y 10, que son las multas, vamos a ver, dice el artículo 11, las indemnizaciones previstas en los artículos 8, 9 y 10 procederán cuando el trabajador o la asociación sindical que lo represente cumplimenten en forma fehaciente las siguientes acciones. Intimen al empleador a fin de que proceda a la inscripción, establezca la fecha real de ingreso o el verdadero monto de remuneración,
proceda de inmediato y en todo caso no después de 24 horas hábiles siguientes a remitir a la Administración Federal de Ingresos Públicos, esto es la AFIP, copia del requerimiento previsto en el inciso anterior. Con la intimación, el trabajador deberá indicar la real fecha de ingreso, las circunstancias verídicas que permitan calificar a la inscripción como defectuosa. Si el empleador constatara y diere total cumplimiento a la intimación dentro del plazo de los 30 días, quedará eximido del pago de las indemnizaciones antes indicadas. A los dispuestos en el artículo 8 solo se computarán, bueno, esto no lo vamos a leer porque lo vamos a explicar. Bien, como verán, el 11 es lo que acabo de explicar de los requisitos. O sea, para poder reclamar las multas, tengo que cumplir con estos requisitos previos. Como dije hace un instante, la norma, la ley, va a 3 supuestos. Registración inexistente o trabajo en negro, defectuosa registración por fecha de ingreso o defectuosa registración por remuneración. Ahí están, esos son los 3 supuestos. Las multas tienen todas un denominador común. Es un porcentaje que el empleador va a tener que pagar vinculado con ¿qué? Con aquello que estuvo mal registrado o no registrado. Todas tienen el mismo denominador común. Veo la primera para que entiendan a qué me refiero. El empleador, espérenme un segundo, que no registrara una relación laboral, estamos todos de acuerdo que estamos hablando de una relación en negro, o sea, no la registró directamente. Abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente ¿a qué? A una cuarta parte de las remuneraciones devengadas desde el comienzo de la vinculación, computadas a valores reajustados de acuerdo a la normativa vigente. En ningún caso esta indemnización podrá ser inferior a 3 veces el importe mensual del salario que resulte de aplicar en el 245 de la ley. Puede que les cause un primer efecto de ¿qué está diciendo? No lo entiendo. Vamos de vuelta porque van a ver que es sencillo. Es la cuarta parte de ¿qué? De todas las remuneraciones que se han devengado desde que yo acredito que existió la relación laboral hasta el momento que se extinguió. Sumo esas remuneraciones a valores constantes, todo un problema en nuestro país por el tema de la inflación, pero la sumo a valores constantes, una cuarta parte de eso es la multa y que es en beneficio del trabajador. ¿Se alcanzó a entender? Hacemos al revés. ¿Quién no la entendió? Yarel, ¿no le entendiste? O porque tus ojos hacen no, pero tu boca no dice no, estás así callada. No entendí lo de la cuarta parte de remuneración. ¿Va todo directamente al trabajador? ¿Cómo aplico esta multa? Estamos hablando de un trabajador que no estuvo registrado, estuvo en negro. Supongamos que estuvo en negro 2 años. Esos son 24 meses. Supongamos que siempre cobró lo mismo, 10.000 pesos. Multiplico 24 por 10.000. Eso me da el total de las remuneraciones que debió cobrar durante ese periodo. Una cuarta parte de ese monto es el monto de la multa y es en beneficio del trabajador. Entonces, para aplicar la multa, lo primero que tengo que saber es todas las remuneraciones que se han devengado durante la relación en negro. Una vez que las saqué a valores constantes, por eso yo las puse al mismo valor, aplico un cuarto de eso, ese es el beneficio de la multa para el trabajador. Con un piso, con un mínimo, 3 meses de sueldo de los sueldos del 245. Ese es el mínimo de la indemnización del artículo 8, que es la multa para las relaciones no registradas en los términos de la ley 24013, que es la ley de empleo. ¿Se entendió? Bien, avancemos con el 9. Ahora cambiamos de supuesto. No estamos en una relación totalmente en negro, sino que estamos en una relación cuya fecha de ingreso no es real. Es decir, el empleador le dio de alta después de que comenzó la relación laboral. Dice, el empleador que consignara en la documentación laboral una fecha de ingreso posterior a la real, abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente, otra vez, a la cuarta parte de ¿qué?
del importe de las remuneraciones desvengadas desde la fecha de ingreso hasta la fecha falsamente consignada, computadas a valores reajustados de acuerdo a la normativa vigente. Volvemos, apliquen el mismo razonamiento. ¿Sobre qué va la multa? Sobre la parte que estuvo en negro. ¿Y qué parte estuvo en negro? Ejemplo, yo le pongo de alta 1 de enero del 2019, pero en realidad ese trabajador empezó el 1 de enero del 2018, es decir, hace un año atrás, un año antes que había comenzado. ¿Qué hago? Sumo todas las remuneraciones del 2018, que fue el periodo en que el alta no se dio, estuvo en negro, todas esas remuneraciones, la cuarta parte es la multa. Insisto, traten de razonar. La multa se aplica siempre sobre la parte no registrada, es decir, sobre la parte que estuvo en negro. Si estuvo totalmente en negro, son todas las remuneraciones. Si estuvo parcialmente en negro, es decir, difiere la fecha, solo sobre la fecha que no estuvo registrada. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? El último, para que no nos quede, vamos a ver aquí, el empleador que consignara en la documentación laboral una remuneración menor que la percibida por el trabajador, aquí ya cambiamos, la relación está registrada, la fecha de ingreso es correcta, pero la remuneración que el trabajador percibe no es la que surge del recibo de haberes. Es decir, el recibo dice un valor, pero él cobra un monto superior. Entonces, en ese supuesto, abonará una indemnización equivalente, otra vez, a la cuarta parte del importe de las remuneraciones devengada no registrada, debidamente reajustada desde la fecha que comenzó a consignarse indebidamente el monto de la remuneración. Vuelvo. ¿Qué hago aquí? El trabajador en su recibo tiene que percibe 20.000 pesos, pero en realidad hace un año que está cobrando 30.000 pesos. Es decir, 10.000 pesos de diferencia no registrado, en negro, por cada mes. Hago 10.000 por 12, 12.000. La cuarta parte de eso es la multa que le corresponde al trabajador. Entonces, las vuelvo a repetir a las 3 para ver si nos queda claro. La ley trabaja con 3 supuestos: relación no registrada, relación mal registrada con la fecha de ingreso y relación mal registrada con la remuneración. En todas tiene de común que aplica una multa equivalente a la cuarta parte. ¿La cuarta parte sobre qué se liquida? Sobre la parte no registrada. Por ende, vamos, artículo 8. Si la relación estuvo en negro, sumo todas las remuneraciones que se debieron haber pagado a valores constantes. Una vez que obtengo ese valor, le aplico la cuarta parte y esa es la multa del artículo 8. Es cuarta parte de remuneraciones devengadas durante una relación no registrada. Voy al artículo 9. Ya aquí lo que tengo es una fecha de alta distinta a la real. Es decir, le di el alta tardíamente. ¿Qué hago? Saco las remuneraciones del periodo que yo no registré, es decir, aquel periodo que no le había dado el alta, sumo esas remuneraciones, la cuarta parte es la multa. Última, tengo una relación registrada con una fecha real de ingresos, pero el monto que pago no es el monto real. Sobre el monto que no figura en recibo, lo sumo. A eso le aplico la cuarta parte y esa es la multa del artículo 10. Entonces, artículo 8, 9 y 10 son las multas vinculadas con la ley de empleo, atadas a una falta de registración o defectuosa registración. Pero esta ley tiene otra multa más. Y van a entender, siempre mi objetivo es procurar que entiendan la lógica más allá de que después apelen a la memoria. Pónganse en esta situación. Dijimos que si vigente la relación laboral, el trabajador lo intima al empleador, le dice que esa relación estaba, por ejemplo, en negro, que él empezó a trabajar en tal fecha, que tal es su remuneración, tal su categoría, y le da 30 días y avisa a la FIP, el empleador tiene ese plazo de 30 días para registrar. Es decir, tiene razón, voy a proceder con la registración. Si el empleador hace eso, ¿hay alguna multa? No, ninguna, porque se cumplió con el objetivo de la ley, que fue proceder con la registración. ¿Ese concepto está claro? Es un concepto importante. O sea, si yo
recibo la intimación, yo empleador, recibo la intimación y cumplo con lo que dice la intimación en el plazo de 30 días, listo, se acabó, no hay 8, 9, 10, no hay multa, porque logramos el objetivo, que es que registre. Después veremos qué pasa con la FIP, con los aportes, eso es otro tema, pero respecto del trabajador no hay multa. ¿Qué ocurre con la relación laboral? ¿Sigue vigente? Claro que sigue vigente. Pues yo le dije que estaba en negro y que me ponga en blanco. Me puso en blanco, sigue vigente. Ahora, ¿qué creen ustedes que puede pasar con ese empleador que ha sido intimado a que registre, ha tenido que registrar y la FIP le va a determinar una deuda por aportes y contribuciones de todo el periodo? Va a estar contento, va a estar yupi, qué bueno, qué lindo que tengo este empleado, qué gaucho. O, por el contrario, puede estar con algún enojo y con alguna búsqueda de extinguir el vínculo. Y es posible que sí. Entonces el legislador, que obviamente no es nada tonto, dice, momento, si en un periodo de 2 años posteriores a la intimación el empleador despide sin causa o con una causa falsa que pueda atribuirse a esta intimación, hay una multa que se duplica el 245. Va de vuelta. Primero que nada entiendan el supuesto. Hubo intimación, se cumplió con todos los requisitos y el empleador procedió con la registración. Subsanó el error o dio de alta. El vínculo sigue. El legislador dice, perfecto, estamos todos de acuerdo que acá se cumplió con el objetivo de la ley. Pero si ese empleador, en un plazo de hasta 2 años posterior a la intimación, llega a despedir sin causa o por una causa que pueda atribuirse a la intimación que ha recibido, lo que va a ocurrir es que la indemnización del 245 se duplica. Es decir, le crea una multa especial por haber extinguido luego de haber procedido a subsanar el defecto de registración. Eso está en el artículo 15, que es la tercera multa a la que hacemos referencia, que dice lo siguiente. Si el empleador despidiere sin causa justificada al trabajador dentro de los 2 años desde que se hubiese cursado de modo justificado la intimación prevista en el artículo 11, el trabajador despedido tendrá derecho a percibir el doble de las indemnizaciones que le hubieran correspondido como consecuencia del despido. Si el empleador otorgara efectivamente el preaviso, su plazo también se duplicará. La duplicación de las indemnizaciones tendrá igualmente lugar cuando fuere el trabajador el que hiciere denuncia del contrato de trabajo con esta causa, salvo que la causa invocada no tuviera vinculación con las previstas en el artículo 8, 9 y 10, que son las multas que acabamos de ver, por inexistencia de registración, defectuosa registración con fecha de alta y defectuosa remuneración, y que el empleador acreditara de modo fehaciente que su conducta no ha tenido por objeto inducir al trabajador a colocarse en situación de despido. Más allá de la redacción y que les pueda generar alguna dificultad a entender, lo cierto es que si hay relación alguna entre la colocación en situación de despido y aquella intimación que obligó a registrar, va a proceder la multa. Si no guarda relación y es por otro motivo la injuria, no va a proceder la multa. La duplicidad es exclusivamente de los montos indemnizatorios, 245 y preaviso, porque así lo dice el artículo 15. Entonces, permítanme que voy a ponerlos a todos en pantalla de vuelta. Consolidamos estos conceptos. La ley de empleo no es difícil, es sencillo, pero a veces hace ruido comprenderla. Voy a repasarla de manera integral a lo que acabamos de ver. Primero, no olvidar el objetivo de la norma. La ley lo que pretende es que el empleador registre las relaciones que estuvieran no registradas o mal registradas. Por eso es que la ley le exige al trabajador determinados requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Que intime vigente la relación laboral por un plazo de 30 días a que se registre la relación y como tal determine, indique cuáles son los datos de esa relación. Fecha de ingreso, categoría, remuneración, los datos sustanciales. A su vez, que en un plazo no mayor de 24 horas notifique a la FIP, que es la autoridad de aplicación, de que ha formulado esa intimación. Si el trabajador cumple con esos requisitos, el empleador tiene 30 días para proceder a registrar o a subsanar el error. Si el empleador no subsana, niega, rechaza o desconoce la intimación, ¿qué va a ocurrir? Ahora empiecen a pensar con lo que ya vimos de extinción.
¿Bajo qué apercibimiento va a intimar un trabajador a que registren una relación laboral en negro? Bajo apercibimiento de que si no lo registran, se va a considerar en situación de despido indirecto. 246, bien quiera, perdón que te interrumpí. Se va a colocar en situación de despido indirecto, es decir, va a extinguir el vínculo. Entonces, si yo intimo y el otro me niega, me dice, no, yo no te conozco, nunca trabajaste para mí, se extinguió el vínculo. Bien, ahí es donde voy a poder reclamar las multas, la del 8, la del 9 o la del 10. Algunas se podrán sumar y otras no. ¿Por qué? La del 8 es la multa que corresponde cuando la relación laboral directamente no estuvo registrada. Entonces esa va sola. ¿Y qué es? Es la cuarta parte de todas las remuneraciones que se hubieran devengado durante esa relación en negro, con un mínimo que son 3 sueldos del 245. Ese es el artículo 8. Luego está otro supuesto. La relación está registrada, pero está mal registrada. La fecha de alta no es la real. ¿Qué se aplica? La cuarta parte de las remuneraciones durante el periodo que estuvo no registrada. Y luego viene la del 10. Está registrada, está bien la fecha, pero la remuneración no es real. La que se paga no es la que surge de recibo. ¿Qué es? Es la cuarta parte de esas remuneraciones en negro. Puede ocurrir que el 9 y el 10 se den juntos. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que el trabajador no tenga bien registrada la fecha de ingreso y no tenga bien registrada la remuneración. Entonces, puedo demandar por la aplicación de las dos multas. Una va a ser la cuarta parte de las remuneraciones durante el periodo en negro y otra va a ser la cuarta parte de las remuneraciones en blanco, pero que difieren el monto pagado al monto registrado. ¿Se entiende eso? Sí. En el artículo 10, cuando es la cuarta parte de las remuneraciones en negro, ¿es la diferencia o el Es la total? diferencia. No, la diferencia. O sea, cobraba solo 30 y decía que estaba registrado 20. Por lo los tanto, 10.000 sería pesos, los 10.000 10.000 por la pesos cantidad de... por la cantidad de meses que estuvo cobrando. Siempre es por la parte en negro. la diferencia. Exactamente. Va la aclaración para lo que preguntó Claudia, por si alguno se quedó con la misma duda. Si yo tengo un recibo que dice que estoy cobrando 20.000 pesos y en realidad mi empleador me está pagando 30.000, en negro solo hay 10. Y lo que sanciona esta ley es la parte en negro. O sea, sobre los 20 no puede haber multa porque los 20 están registrados. La multa solo va a proceder sobre los 10.000 por la cantidad de meses que yo acredite que estuve cobrando esa diferencia. 10.000 por 12 meses, 15 meses, la cuarta parte de eso es la multa. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. ¿Y Sí. por qué un empleador registraría mal? ¿Es por la carga impositiva o algo de eso? Es buena la pregunta, porque estamos presuponiendo la existencia de relaciones en negro mal registradas y no estamos diciendo que esto, que es un flagelo del país, tiene algún motivo y por qué sería. Así que me viene de 10 la pregunta. La diferencia entre el costo laboral que tiene un empleador que cumple con las obligaciones de registración, aportes y contribuciones y quien lo hace en negro ronda entre el 42 al 48% más. Es decir, que si yo tengo un empleado que digo que tiene un costo laboral de sueldo de 40.000 pesos, tengo casi 20.000 pesos más asociados a los costos laborales. Esto no es para volverse loco porque en el mundo es así y hay lugares donde es peor y la carga impositiva es más alta. O sea, no voy a entrar en esta falsa dicotomía de qué caro que es nuestro país y no va por ahí. Solo es para contestar lo que da la pregunta, que tiene mucha lógica, es ¿por qué un empleador se correría el riesgo de estas multas y por qué no cumple directamente con la ley y tiene a una persona en blanco y con todos los datos como corresponde? Primero que nada, porque hay lamentablemente una cuestión de cultura o de mala cultura laboral histórica en nuestro país. Hay actividades en las que me ha pasado a mí como asesor de mostrarle al cliente de que económicamente le convenía más tener en blanco que en negro y lo mismo seguía teniendo en negro. ¿Por qué? Y explico esto que parece una locura. Le estoy diciendo que hay un costo de un 40 o un 50% más, entonces ¿por qué convendría? Porque si yo soy una empresa o un empleador ordenado, el costo de lo que pago como salario
es un gasto, por lo tanto lo descargo y lo descuento de ganancia. Si yo lo pago en negro, no lo puedo tomar como un crédito a los fines fiscales. Para eso tendría que tener una economía en blanco, que es vender en blanco, cobrar en blanco y pagar en blanco. La realidad de nuestro país es que hay toda una economía paralela en negro, que no solo implica las relaciones no registradas, sino también los cobros en efectivo en negro, el dinero no bancarizado, etcétera, etcétera. Entonces, a la pregunta que me hace la alumna de por qué sería conveniente o por qué un empleador lo haría, es por una cuestión de cultura y de costo. No, no siempre es necesariamente de costo, sino hay veces también es una cuestión de cultura. Obviamente, en términos no solo de acatamiento y cumplimiento a la ley, sino de cualquier lógica de asesoramiento que ustedes en el día de mañana tengan que hacer, ya sea obvio por el trabajador, porque su relación debe ser registrada, porque debe tener los aportes de contribución y cobrar lo que corresponde por convenio colectivo, sino que si le estuvieran asesorando un empleador, es mucho más riesgoso tener un trabajador no registrado que tener un trabajador registrado. No solo por estas multas de las que estamos hablando, sino por otro tema muy importante que ustedes ya están viendo, que son los accidentes de trabajo. Un trabajador no registrado no tiene ART. Si tuviera un accidente de trabajo, las consecuencias indemnizatorias por ese accidente en caso de una incapacidad van a quedar pura y exclusivamente en cabeza del empleador. Entonces, si yo tengo, por más chiquito que sea mi negocio, un trabajador que presta funciones en una confitería donde, no sé, vayamos a las cervecerías que estuvieron tan de modas antes de la pandemia. Entonces la pusimos entre dos amigos, pero necesitamos a alguien que nos dé una mano y que trabaje ahí con nosotros y lo tenemos en negro. ¿Qué pasa si pinchando un barril de cerveza por el gas explota y lo lastima seriamente? Si está en negro, los únicos que van a poder salir a pagar y solventar las indemnizaciones de la ley van a ser esos empleadores que no registraron. Si estuviera registrado, sería la RT quien en principio debe hacerse cargo de la indemnización. Entonces, no registrar es un pésimo negocio, más allá de que es una violación a la ley. Y nosotros lo que estamos enseñando y educando es el cumplimiento a la norma, el cumplimiento a la ley. Pero bueno, me pareció atinada la pregunta como para explicar un poco la razón de ser de por qué seguimos teniendo tanta economía en negro y tantas relaciones laborales no registradas y tan precarias, porque obviamente el trabajador que está en negro directamente no es que desconozca de que tenga que estar en blanco, no es que desconozca muchas veces de la existencia de la ley 2403 y de que puede intimar, sino que es consciente que si intima, automáticamente se queda sin trabajo. Podrá tener un precioso juicio al día de mañana para cobrar una multa, pero interín, con un mercado laboral tan resentido como el que tenemos, con un desempleo tan alto, lo que se va a quedar es sin un ingreso. Entonces, eso generalmente es lamentablemente lo que lleva a que el trabajador acepte o tolere, mejor dicho, estas asimetrías o estas injusticias tan severas como directamente no registrar o no pagar lo que corresponde. Porque obviamente el no registrar no solo va de la mano de no tenés un recibo oficial de haberes, sino que cobrás menos que lo que hubieses cobrado si te corresponde aplicar el convenio colectivo. Bien, ¿alguna pregunta respecto de esto? Ninguna, bajo ningún punto de vista, les ha quedado absolutamente claro. Qué bueno, si así no tenemos que volver a la puta. Se finí las multas, terminamos. Yo tengo una consulta. Pero Luca, nos arruinaste, estábamos por festejar todo con champán, que habíamos terminado la multa. Dale, Luca, te escucho. Cuando se suman todas las remuneraciones para sacar un cuarto, ¿se tiene en cuenta también el aguinaldo o eso Sí, no? es buena, Luca. Sí, se suma porque el aguinaldo se entiende como el sueldo 13, entonces también se suma lo percibido por el SAC o lo que debió percibir por el SAC en el periodo que estuvo en negro. Se suma también el sueldo no complementario. ¿Por qué? Porque conceptualmente es una remuneración diferida con un pago dividido en el año. Digamos. ¿Alguna otra? ¿No? Bien. Entonces, cerramos multas. Sí, perdón. ¿Alguien iba a preguntar algo? Que
Sí, yo le iba a preguntar, en la clase pasada vimos el ejemplo también cuando se paga de acuerdo a una categoría que no es la real. ¿Eso lo podríamos encuadrar dentro de la multa del artículo 10 o no? Exactamente, porque es diferencia de remuneración. Exactamente, sí, Lourdes. Si hay diferencia en la categoría, se entiende como que hay diferencia en la remuneración, en la que dice percibido y la que le corresponde. Bien, entonces cerramos multas que ¿qué nos está quedando para terminar con extinción y para terminar de ver este capítulo tan importante que nos ha llevado 4 clases y media? Nos falta aplicarle la cuota de realidad. ¿Qué está ocurriendo hoy? ¿Qué pasó desde marzo a la fecha? ¿Y cómo es que estos institutos que estamos viendo de extinción en alguna medida se han visto alterados por la aparición de las normativas de emergencia, en su mayoría decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo, que lo que han hecho es afectar a algunos de los institutos que ya hemos estudiado? Yo les vine comentando a lo largo de extinción qué pasaba con la prohibición de despido, con la prohibición de suspensiones, y lo vine mencionando para que no cayera ahora de sorpresa y que usted me diga, che, ¿para qué no explicaste todo aquello si resulta que hoy eso no está vigente? Bueno, se lo fui explicando y también les dije que es una cuestión temporal, que no hay una modificación de la ley contrato en este sentido, sino que hay una suspensión de la utilización de estos recursos porque el Poder Ejecutivo entiende que en función de la emergencia decretada es atendible no permitir los despidos sin causa. ¿Qué vamos a hacer? Porque esto es una normativa un tanto tediosa, todo números de decreto, no me interesa que los números los memoricen, pero sí que en lo conceptual sepan de qué es lo que estamos hablando. Entonces, vamos a ver si hay un pequeño grafiquillo que yo hice hace un ratito como para que lo pudiéramos ver. Espérense, que no es este. Vamos por aquí. Bien. ¿Lo tienen a la vista ahí? Claudia, ¿sí? Ok. Bien. Vamos primero con un poco el marco donde estamos, más allá de que es absolutamente contemporáneo, que ninguno de ustedes es ajeno a lo que ha ocurrido desde marzo en adelante a nivel mundial y específicamente en nuestro país, a las disposiciones que vendrán siguiendo por los medios o porque les afectan de manera directa el distanciamiento social preventivo obligatorio, el DISPO o el ASPO, pero más allá de eso, lo que quiero es que vinculemos estas disposiciones de emergencia con extinción de la relación laboral. Lo primero que hay que saber es que a partir del 31 de marzo, que se dictó el decreto 329, en nuestro país se prohibieron los despidos sin causa e igualmente los despidos y las suspensiones fundados en falta o disminución de trabajo o fuerza mayor, lo que ustedes ya conocen como causas económicas. Es decir, que desde el 31 de marzo y por 60 días el Poder Ejecutivo dictó un decreto de necesidad de urgencia donde dijo no van a poder aplicar en la ley contrato de trabajo que permite el despido sin causa pagando el 245, ni van a poder suspender por causa económica, ya sea falta de disminución de trabajo o fuerza mayor. La única opción que dejó abierta el Poder Ejecutivo desde esa fecha, 31 de marzo en adelante, es que el empleador negociara suspensiones en los términos del 223 bis, artículo que ya hemos visto, y es aquel que permite, en caso de las cuestiones económicas, acordar una suspensión con pago de una suma no remunerativa. 223 bis de la Ley Contrato de Trabajo. Es decir, que frente a esta situación de emergencia con la que vivimos, desde el 31 de marzo, primero por 60 días, como verán, se fue prorrogando, el Poder Ejecutivo dispuso de que no podían realizarse despidos sin causa. Ahora bien, esto, vamos a hacer una cosa, porque no hay nada, para los que son visuales no hay nada mejor que ver. Entonces, un segundo.
Estoy buscando el decreto 329, pero lo voy a tener que ir a buscar a mi carpeta, porque no lo dejé aquí abierto. Aquí lo tengo. Bien. Vamos con el decreto 329. Denme un segundito que lo vamos a configurar mejor. Estamos hablando del 31 de marzo. Esto es boletín oficial, que es profeso, lo puse así para que vieran, por aquellos que no tienen acceso o que no suelen ver el boletín oficial cómo se publica. La página del boletín oficial, vamos a ir. ¿Lo están viendo, Yarel Burdés? ¿Están viendo que corro la página? Sí, perfecto. Discúlpenme, pero vamos a tomarnos un segundo, ya que estamos para también hacer un poco de docencia con esto. Boletín Oficial de la República Argentina del 31 de marzo del 2020. Pueden acceder no solo del boletín, sino a Infolec o a las revistas jurídicas que también van a tener publicados los decretos, pero este lo traje de ahí para que vieran cómo es. Entonces, no vamos a leerlos considerando, todavía aquí estamos en el 329, no vamos a leerlos considerando, que son bastante extensos, cada vez el Poder Ejecutivo los hizo más extensos. El artículo primero es la referencia a la Ley de Emergencia 27.541. El artículo 2 es el que nos interesa, que dice: prohíbense los despidos sin justa causa y por causa de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de 60 días contado a partir de la fecha de publicación del presente decreto en el boletín oficial. El artículo 2 es expresamente la prohibición de los despidos. Dice despido sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo o fuerza mayor. ¿Sí? Artículo 3. Prohíbense las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falsa disminución de trabajo por el plazo de 60 días contado a partir de la fecha de publicación, es decir, 31 de marzo. Quedan exceptuados de esta prohibición de suspensiones efectuadas en términos del 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, dejó abierta como única opción la posibilidad de que, en el supuesto que se acordara pago de suma no remunerativa, la del 223 bis son válidas. Y ahora voy a explicar luego en qué marco se han ido dando esas suspensiones en los términos del 223. Algo muy importante, ¿qué efecto tiene el despido que se provoque o se produzca en violación de esta norma? Los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto en el artículo 2, primer párrafo del artículo 3 del presente decreto, no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales. Esto es trascendente. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que la norma contempla es que el acto como tal del despido hecho en violación de la prohibición carece de efectos. Y esto en la práctica ha implicado que aquellos empleadores que, desconociendo el DNU, lo mismo procedieron a despedir, dejaron la opción de que el trabajador vaya a un juez laboral y pida lo que se llama una acción de reinstalación, que lo han hecho por una vía procesal bastante rápida que se llama las autosatisfactivas, que yo no sé si ustedes conocen o no, porque es una cuestión procesal que por ahí todos no han cursado todavía, pero las autosatisfactivas son una especie de cautelar, por así decirlo, que se tramita directamente inaudita parte y dicta sentencia sobre el fondo de la cuestión. Traduzco, paso a ejemplo. Yo soy empleado y el 4 de abril viene el empleador y me notifica el despido sin causa. ¿Qué puedo hacer? Automáticamente ir a un juez laboral y decir: señor, se violó el decreto, me despidieron sin causa, le pido que declare nulo este despido y me coloque nuevamente dentro del trabajo y yo sigo cobrando el sueldo. Por vía de las autosatisfactivas,
se declararon la reincorporación de muchos trabajadores y se siguen declarando. ¿Por qué? Porque lo que la misma norma contempla es que si se viola la prohibición, se entiende por inexistente el acto comunicado. ¿Se ha entendido esto? ¿Sí? Ahora, me voy a quedar un poquito ahí porque voy a mínimamente explicar algunas otras circunstancias que se vienen dando, porque ustedes ya están terminando la materia y esto lo van a tener que redondear y terminar de entender. En la carpeta que tienen colgada en PEDCO está toda esta información, hay artículos de doctrinas recientes, hay jurisprudencia a la que estoy haciendo referencia, así que no desesperen. Yo explico, está el material y si quedan dudas me vuelven a preguntar. Situaciones que fueron controvertidas y que lo siguen siendo. Por ejemplo, trabajador en periodo de prueba. ¿Se acuerdan el periodo de prueba? Artículo 92 bis, 3 meses. Pregunto, aquel trabajador que fue contratado a prueba en febrero del 2020 y que antes de los 90 días su empleador pretende extinguir el periodo de prueba, ¿puede hacerlo? ¿Sí o no? En función del DNU que acabamos de leer. A mí no. Sí puede. No. No dice nada que prohíba, pero si es un despido sin causa, pasaría, o sea, está la prohibición. Bien. Por supuesto que la jurisprudencia y la doctrina está reflejando exactamente la postura de Lucas y de Claudia. Unos dicen que sí y otros dicen que no. Y hay jurisprudencia para un lado y jurisprudencia para el otro. ¿Por qué? Porque es interpretativo. Claro, profesor, cuando usted explicó esto, cuando recién habíamos arrancado, ¿sí me escucha? Que cuando usted lo mencionó al principio de la cursada, a mí me había quedado la idea de que Neuquén mantenía un criterio completamente contrario al de Río Negro. Bueno, los criterios se vienen emparejando. Y a la reflexión que hace Lourdes, que ya está yendo al fin del cuento, es que en el momento todavía ninguno de los máximos superiores tribunales, o sea, el Tribunal Superior o el Superior Tribunal, tanto Río Negro como Neuquén, no se han expedido. Pero vamos a mínimamente ejemplificar y dar esto para que se entienda. Uno de los primeros fallos los dictó la provincia de Río Negro, la Cámara de Trabajo de Chipoleti, donde entendió de que como no había ningún tipo de distinción y la norma nada decía, si la extinción se provocaba en periodo de prueba, se entendía como un despido sin causa y como tal estaba prohibido. Por lo tanto, por vía de autosatisfactiva, la Cámara de Chipoleti ordenó la reinstalación de un trabajador que había sido extinguido su vínculo en periodo de prueba. Eso fue Chipoleti. A nivel nacional también hubieron, van a encontrar en el material que yo les puse 5, 6, 7 fallos por lo menos. En el caso de Neuquén, juzgado laboral de primera instancia, también sostuvo lo mismo, juzgado 4, sostuvo lo mismo. Ahora, hace cosa de 15 días atrás, la Cámara de Apelaciones, una de las salas de la Cámara de Apelaciones de Neuquén, revocó el fallo de primera instancia que había y la Cámara entiende de que la extinción en periodo de prueba no es un despido sin causa y que como tal puede aplicarse. Entonces validó la extinción de ese vínculo entendiendo que no estaba alcanzado por el decreto de necesidad y urgencia. Hoy tenemos la Cámara de Neuquén en una sala diciendo eso, las cámaras de Chipoleti diciendo lo contrario. Esta diferencia es por la organización judicial que tenemos distinta en Río Negro y en Neuquén, pero en ambos casos, tanto en Río Negro como en Neuquén, ya están radicados en el Superior Tribunal de Río Negro y en el Tribunal Superior de Neuquén las causas para que se expidan los máximos órganos judiciales provinciales respecto de si procede o no la extinción en periodo de prueba. Con esto, ¿qué quiero decirle? Que así como los compañeros, uno opinaba una cosa y otro otra, así está pasando en la jurisprudencia y así también lo van a encontrar en la doctrina. Por supuesto que la doctrina más tuitiva o protectoria del trabajador entiende de que frente a la emergencia, aún en periodo de prueba, no podía haber extinción. En cambio, la doctrina que suele ser más tuitiva del empresario dice
Pero ¿cómo? Si este empresario contrató a alguien que podía en 90 días extinguirle, ahora su contrato se le convirtió en contrato por tiempo indeterminado cuando no lo quería. Cuando no tenía motivos por que pensar de que de repente se le iba a cambiar la legislación, porque cuando él contrató podía a los 90 días despedir y no necesitaba invocar causa para ello. Y ahora de repente, porque este decreto de necesidad de urgencia, tiene que convertir ese contrato en un contrato por tiempo indeterminado. Entonces, primera situación litigiosa que se está dando, periodo de prueba. Segunda situación litigiosa, también con posturas encontradas. Trabajadores del régimen de la construcción. Ustedes ya vieron la ley 22.250, ¿sí? ¿Qué característica tiene el régimen de la construcción? La característica más palpable. ¿Quién me la dice? Que dura lo que dura la obra. Eso me hizo acordar una canción de, no sé si de quién es, el amor es bueno mientras dura, dura lo que dura, eso pareció que decía Claudia. ¿Vieron 22.250, no? Sí, sí, pero fue muy al principio, ya pasó tiempo. ¿Qué al principio? Si lo han visto en este Bueno, cuatrimestre, pero lo por eso, vieron pero a fue principio después de del año. parcial, apenas terminó el primer parcial. Bien. Concepto esencial en el régimen de la construcción, no hay estabilidad. Recuerda que no se aplican las normas del preaviso ni la indemnización por despido, sino que existe la famosa libreta de cese laboral, el ex fondo de desempleo. Por lo tanto, el trabajador de la construcción no necesariamente dura lo que dura la obra, sino dura lo que el empleador quiera ese recurso humano. Entonces, si lo necesita por 15 días, a los 15 le da el alta, la libreta, y a los 15 días extingue, le devuelve la libreta y ya está. Y lo que tiene es la obligación de hacer el aporte del 8 y del 12% a la libreta del fondo de cese laboral. Entonces, el trabajador de la industria de la construcción, en principio, no tiene estabilidad. ¿Cuál fue el cuestionamiento y la crisis en este momento? ¿Puede un empleador de la construcción extinguir vínculos de trabajadores de la construcción o ellos también están alcanzados por el decreto de necesidad de urgencia y por lo tanto esas relaciones hay que mantener? Misma conflictiva. Cámara de Trabajo de Chipoleti, también en fecha concomitante a la del periodo de prueba, sacó una sentencia diciendo que como la ley no distingue, no se puede distinguir y por lo tanto los trabajadores de la construcción están comprendidos y por ende un trabajador que carecía de estabilidad ahora pasa a tenerla. Otros tribunales entienden de que esto no es así, que como nunca tuvo estabilidad, no puede tener estabilidad el decreto, porque para haberle dado estabilidad debería haber dicho que a partir de esta fecha también era construcción. Más allá de las posturas, y no quiero con esto entrar en la polémica porque no los quiero volver locos, sino actualizarles un poco qué está ocurriendo, no hay postura todavía. Algunas cámaras nacionales de apelaciones del trabajo también, unas votaron en un sentido, otras en otro. En el caso de la construcción, en Río Negro ya está en el Superior Tribunal también a resolver un recurso de casación donde se cuestiona esta interpretación de la Cámara de Chipoleti, con lo que es posible que en el corto plazo tengamos criterio del Superior Tribunal de Justicia. Esta información la tienen, yo la voy a ampliar y si el cuatrimestre termina, yo voy a seguir subiendo información. ¿Por qué? Porque aquellos que estén muy cerca de recibirse, porque esta materia, como bien saben, como no tiene correlatividad, si no hacen los seminarios, puede ser su último final, ustedes necesitan ya estar actualizados por si van a empezar a ejercer qué está pasando con el tema del COVID. Ahora bien, si me permiten, voy a volver entonces a al grafiquito que teníamos recién, que ya lo perdí, pareciera. Profe, a mí me quedó una duda en una cuestión práctica. ¿Escucho? Por ejemplo, acá en la controversia con lo que es el periodo de prueba, que dijimos que, por ejemplo, la primera resolución dice que no procede el despido en periodo de prueba, digamos, entonces, si no procede el despido, se tiene que reincorporar, pero ponele que después el empleador lo apele, y la apelación, como dijimos, la Cámara de Apelación dice que no, o sea, que es válido el despido. Entonces, ¿que el trabajador se reincorpora y después vuelve a ser despedido? El O tema sea, vuelve a es dejar. un tema, no, está bien, pero es un tema estrictamente procesal.
¿Cómo se concede la apelación? Si con efecto diferido o efecto devolutivo, es un tema técnico. ¿Esa sentencia que se dictó ya debe cumplir efecto o queda sujeta a lo que diga la Cámara? Y en realidad, en el caso de Neuquén, como la apelación es ordinaria, porque los juzgados laborales... A ver, pausa acá, hago un corte, un separador, voy a explicar algo que tiene que ver con una cuestión procesal, pero que les es útil porque no sé si lo vamos a alcanzar a ver como venimos con el cuatrimestre. Los ordenamientos judiciales de Río Negro y de Neuquén son distintos en cuanto a los tribunales laborales. Esto alguna vez ya lo comenté, pero quiero que lo tengan en claro. Vamos a Neuquén. Neuquén tiene organizada la justicia laboral en juzgado de primera instancia y cámaras de apelaciones. Y de hecho, no toda la provincia tiene juzgados laborales especiales. Sí Neuquén capital, pero en el interior hay juzgados que son multifuero. Más de juzgado laboral también atienden a otras cuestiones. ¿Está claro eso? Entonces, yo tengo un conflicto laboral, yo trabajador en Neuquén, vamos a Neuquén capital, voy y demando frente al juez laboral del juzgado laboral número 1, número 2, al doctor Cosentino, que es juez laboral de primera instancia. Él resuelve, dicta sentencia de primera instancia, la parte que no está de acuerdo con esa sentencia apela, recurre, va por recurso de apelación, que es un recurso ordinario, que permite la revisión en una cámara, dividida en salas, en una cámara que vuelve a revisar todo. La cámara dicta sentencia, ahí tengo sentencia de cámara. Si no estoy de acuerdo con eso, puedo ir por vía de recurso extraordinario al superior tribunal, al tribunal superior en este caso, así se lo denomina, por recurso de casación, de inaplicabilidad de ley, etc. Ese es el caminito que tendría que hacer en el caso de una controversia laboral en Neuquén. Repito, juzgado laboral de primera instancia, apelación ordinaria a Cámara de Apelaciones multifuero, con salas, luego recurso de casación al Tribunal Superior. En Río Negro esto no es así. ¿Por qué? Porque no hay juzgados laborales de primera instancia, hay cámaras de trabajo. Son tribunales colegiados de instancia única que resuelven de manera oral y actuada, así se llama. Entonces, si yo en Río Negro tengo una conflictiva laboral y voy e interpongo una demanda, no hay un juzgado de primera instancia, hay una cámara de trabajo que es la que me recibe la demanda y es la que dicta la sentencia. Es decir, entré directamente a un tribunal colegiado a debatir la cuestión. Esa sentencia, ¿quién la puede revisar? Solo por vía de recurso extraordinario el Superior Tribunal de Justicia, a través del recurso de casación. Entonces, ¿por qué hice esta pausa y esta explicación? Porque lo que Claudia me pregunta por curiosidad es muy atinado. Es decir, bueno, me resolvieron esto de que tengo que volver a trabajar, pero hasta que lo revisen, ¿qué pasa? ¿Vuelvo a trabajar o no? ¿Tiene efecto o no tiene efecto? Si es en Neuquén, como la sentencia no está firme porque se revisa de manera ordinaria, hasta tanto no esté firme no se cumple. Pero como en Río Negro el tribunal que lo ha dictado es un tribunal colegiado, la sentencia de la Cámara en principio se cumple porque solo se revisa de manera extraordinaria por recurso de casación. Entonces, no te podía dar una respuesta única, Claudia, por eso te tenía que explicar según donde estés parado, y es un tema procesal, estrictamente un tema procesal. Bien. Espérense que... no les compartí el cuadrito todavía, ¿no? Ya lo hemos compartido, lo borré, ¿qué hice con el cuadrito? Acá está. Bien. ¿Lo están viendo ahí, perdón? Que yo los perdí a ustedes. Sí, profe, lo vemos. Bien. Entonces, desde marzo arrancamos con este decreto 329, 60 días. ¿Qué pasó? Se prorrogó, decreto 487, a partir del 1 de junio por 60 días más. Por supuesto, ya saben, se prorrogó a partir del 1 del 8, se publicó el 28 de julio este decreto, el decreto 624 por 60 días más. Aquí puse ver artículo 5. ¿Por qué? Porque acá se provocó un cambio importante con este decreto 624. Vamos a verlo. ¿Cuál es el cambio que se ha dado?
que en realidad, ahí está, en realidad, hasta aquí nada se decía de qué pasaba con las relaciones nuevas, las que se hubiesen dado con posterioridad al inicio de la emergencia. A través de este decreto, por primera vez el artículo 5 es claro y dice: el presente decreto no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia. ¿Y esto qué efecto práctico tiene? Que si alguien ingresó con posterioridad al 28 de julio, no está alcanzado por la protección de prohibición de despido sin causa. Entonces, todos aquellos que han comenzado después del 28 de julio pueden ser despedidos sin causas y el empleador no va a tener inconveniente con ello. Este alcance del artículo 5 fue repetido por el decreto siguiente, y hoy, en la actualidad, la foto es que tenemos un decreto de necesidad de urgencia que vence el 30 de noviembre, donde todavía hasta el 30 de noviembre hay prohibición de despido sin causa o por causas económicas, igual que las suspensiones. Esa sería la foto. El comentario, que no es un dato oficial, sino es extraoficial, es de que va a haber una nueva prórroga de los despidos sin causa y que es muy posible que hasta al menos el 31 de enero, o hasta algunos dicen hasta marzo, siga rigiendo la prohibición del despido sin causa. ¿Se entendió esto? Profe, yo no entendí el artículo 5 porque no lo alcancé a leer. Pero Kiara, estás lenta para la lectura. Ahí va de vuelta. Sí, está. Sí. No, es que yo lo di muy rápido. El presente decreto no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia. ¿Esto qué es? Que todos aquellos trabajadores que hayan ingresado después del 28 de julio no están alcanzados por los decretos que prohíben los despidos. Por lo tanto, si vos empezaste a trabajar el 5 de agosto y tu empleador te hace un contrato a prueba, a los 90 días lo puede extinguir y no hay tema interpretatorio ninguno. ¿Por qué? Porque estás fuera del alcance del decreto. La prórroga dice exactamente lo mismo, repite el alcance de las prórrogas. Vinculado con esto, vinculado para ir cerrando ya este tema, porque lo que quiero es mínimamente que tengan una aproximación, no quiero que hagan un máster o especialización de emergencia COVID en el derecho laboral, no, simplemente que sepan lo que está pasando. Hay un tema paralelo que se ha unido, pero que en realidad es anterior. ¿Qué es esto? Es la conocida como doble indemnización. ¿Qué es la doble indemnización? Antes del COVID, antes de que se diera la emergencia, en diciembre del 2019, el Poder Ejecutivo Nacional dictó un decreto de necesidad y urgencia, que es el decreto 34/19. Decreto de necesidad de urgencia 34/19. Está en la carpeta de PEDCO. ¿Qué hace este decreto? Contempla que en caso de que se produjeran despidos sin causa, el empleador va a tener que abonar los rubros indemnizatorios de manera duplicada. Por eso se llama la doble indemnización. Concepto que ya teníamos incorporado los argentinos, no ustedes que son todos muy jóvenes, sino aquellos que somos más viejitos, porque en la crisis del 2001-2002, el Poder Ejecutivo también apeló a una salida igual y por primera vez creó lo que se llamó la doble indemnización, que es duplicar los valores indemnizatorios en función de la emergencia. ¿Para qué se dicta una norma de ese alcance? Para tratar de disminuir los despidos. En la medida que yo le aumento el costo, el empleador retarda más la toma de decisión de despedir. Entonces, a los ojitos de Kiara Yarel que están mirando y no saben para dónde encarar porque yo estoy contando cosas y no saben qué escribir, sistematizo. Desde diciembre del 2019 hay un DNU 34/19 que duplica los valores indemnizatorios y contempla que si el empleador procede al despido sin causa o si el trabajador se coloca en situación de despido indirecto, las indemnizaciones que contempla la ley contrato de trabajo se deben duplicar. ¿Esto qué es? Yo hago la cuenta del 245, me da 100.
si estaba dentro de este periodo, es decir, posterior a diciembre del 2019, en vez de 100 tengo que pagar 200. No solo el 245, sino la indemnización sustitutiva de preaviso, la integración del mes de despido, es decir, los rubros indemnizatorios se duplican. Este decreto tenía una vigencia de 9 meses, pero cuando venció ya dentro de la pandemia y el Poder Ejecutivo lo prorrogó, con lo cual hoy sigue vigente el decreto el 34 prorrogado, que duplica los valores indemnizatorios. ¿Hasta cuándo? No se sabe, o sea, por el momento son 9 meses más, de septiembre en adelante. Pero no tendría sentido si está prohibido el despido. Bueno, Claudia, bueno, déjeme, no se ponga así, no me dejó terminar de explicar, por eso lo dejé para el final del cuento. Claudia dice, con toda lógica, che, ¿qué vamos a duplicar? Si me está diciendo que no podés despedir, ¿qué lógica tiene? Por eso expliqué. La duplicidad es anterior a la emergencia. Aún vigente la emergencia, se prorrogó. ¿Por qué? Primero, porque no se sabe cuándo va a terminar la prohibición de los despidos. Capaz que termina antes, entonces ya está cubierto con duplicidad. Y segundo, por algo que no hemos explicado aún, que es, ¿qué pasa si el trabajador que es despedido en violación del decreto que prohíbe, no va a la justicia y no pide la reinstalación? Sino que dice, está bien, me despediste sin causa, listo, pagame lo que corresponde. ¿Qué es lo que corresponde? Los valores duplicados. Entonces, aún siendo que los despidos están prohibidos, ¿puede el trabajador consentir el despido? Sí, puede consentir el despido, en caso que lo consienta. ¿Qué va a cobrar? La indemnización que corresponda por ley, duplicadas en función del DNU 34. Lourdes, me ibas a preguntar algo. Profesor. Sí. Sí, y además tener en cuenta que también, si dijimos que se puede contratar, digamos ahora, y lo puedo despedir, Muy ahí bien. aplicaría la doble indemnización. No, bien, Lourdes, me metiste muy bien el bocadillo, muy bien, pero no, porque el DNU 34, como la prórroga, dice que si las relaciones laborales nacieron con posterioridad a diciembre del 2019, no lleva doble indemnización. ¿Se entendió? Te quedaste media pixelada, Lourdes. Va de vuelta. Tu lógica era correctísima si no fuera que el decreto contempla eso y dice que si fuiste contratado con posterioridad a diciembre del 2019, que es cuando comenzó a regir la doble, directamente para esos contratos no se aplica la doble. Entonces, si hoy, en esta brecha, a partir de la modificación del artículo 5, desde el 28 de julio, yo contrato a alguien, estoy con posterioridad a diciembre del 2019, si despido, pago simple. Voy a recapitular y voy a ir cerrando acá. Esta va a ser una clase más corta, dije, para estos temas dejarlo consolidado y no mezclarlo con otro tema nuevo que sería el derecho colectivo, porque si no se les va a hacer un lío. Multas, nos olvidamos. Entremos a COVID, que es lo que, más que COVID, emergencia. Si quieren, lo ordenemos distinto, vamos por una lógica cronológica. Antes de la emergencia sanitaria y de marzo, ya en diciembre del 2019, por una problemática absolutamente exclusiva de la República Argentina, en la cual nada tenía que ver el virus, ni los chinos, ni los monos, ni los gatos, dictamos un DNU que duplicaba las indemnizaciones en caso de extinción. ¿Con qué objetivo? Tratar de desalentar los despidos. ¿Por qué? Porque al aumentar el costo de salida, obviamente el empleador que a lo mejor quería despedir, no lo hace porque no tiene o no quiere afrontar ese costo duplicado. Eso fue a través de un decreto de necesidad de urgencia, luego ratificado por la bicameral, que es el decreto 34 del 2019, con una vigencia temporal de 9 meses, luego prorrogado, es decir, a la fecha está prorrogado. Marzo, pandemia. Dentro de las normas de emergencia que dicta el Ejecutivo Nacional, más allá del ASPO, del DISPO y de todo lo que pueden haber visto y escuchado y siguen escuchando con el bombardeo informativo que tenemos, vinculado con el tema laboral, dicta un primer decreto donde se prohíben los despidos por un plazo de 60 días sin causa. Es decir, que solo se permiten los despidos con causa. ¿Por qué? Porque también hace extensivo la prohibición a los despidos fundados en causa económica.
falta de disminución de trabajo y fuerza mayor. Y tampoco se puede suspender fundado en esas causales económicas. Lo único que queda posible es la suspensión con pago de suma no remunerativa del 223 bis. Esto se siguió prorrogando, está prorrogado hasta el 30 de noviembre, con una particularidad, que a partir de la tercera prórroga se incorporó un artículo 5 que dice que desde la fecha de publicación en boletín oficial de ese decreto, que es el 28 de julio, las contrataciones que se dieren desde esa fecha no van a estar alcanzadas por la prohibición, por lo tanto se puede despedir sin causa a aquellos que hayan ingresado con posterioridad al 28 de julio. Discusiones si periodo de prueba quedó alcanzado o no quedó alcanzado, si la construcción quedó alcanzado o no quedó alcanzado, y cómo lo han resuelto un poco la jurisprudencia. Último tema aquí para cerrar, dijimos que la única vía de escape que el Ejecutivo ha contemplado como viable y como razonable a los fines de mitigar los efectos de la pandemia en el mundo laboral son las suspensiones en los términos del 223 bis. Un apunte sobre eso porque van a encontrar material. La propia CGT, la Confederación General de Trabajo, firmó un convenio con la UIA, con la Unión Industrial Argentina, un acuerdo marco donde puso las pautas de cómo es que se podían instrumentar estos acuerdos de suspensión en los términos del 223 bis. Sí, perdón, Jared. ¿Qué artículo dijo? Ninguno. No sé qué artículo. Dije, la CGT y la UIA firmaron un acuerdo marco. Ah, artículo 223 bis. 223 bis. Ese venimos hablando hace media hora. 223 bis. Es el que permite las suspensiones con el pago de una suma no remunerativa. Se llaman suspensiones acordadas. Son las suspensiones por causa de falta de disminución de trabajo o fuerza mayor. El COVID es una causa de fuerza mayor y se convierte en una falta de disminución de trabajo. Y la UI y la CGT firmaron un acuerdo marco. En otras actividades se han firmado acuerdos específicos. Por ejemplo, el acuerdo de petroleros, tanto en sindicato base como en jerárquico. También hay un acuerdo para los empleados de comercio, firmado por la Federación de Empleados de Comercio y por las cámaras comerciales, que contienen esos acuerdos marcos las pautas mínimas que deben darse para que sea válida esa suspensión en los términos del 223 bis. Todas han buscado un piso en el orden de más o menos el 70% del ingreso, es decir, la suma no remunerativa, que sea equivalente entre un 70 y un 75% de lo que era el ingreso al mes de febrero de los trabajadores. Tengan en cuenta que estamos hablando de suspensiones de la relación laboral, trabajadores que no prestan tareas y que aún no prestando tareas cobran una suma no remunerativa equivalente a ese porcentaje. Eso lo van a encontrar en el material que tienen publicado, los acuerdos marcos UIA, Sindicato Petrolero, Base Jerárquico y también de Comercio. Con esto me daría por satisfecho con el conocimiento mínimo del impacto que tiene la legislación específica laboral, los decretos de necesidad y urgencia, producto de COVID, que en la mayoría siguen vigentes. No me voy a meter, si alguno tiene dudas o quiere evacuar alguna consulta respecto de los famosos ATP, que son las ayudas que fue dando el gobierno para paliar el efecto de esta implicancia económica, porque sería desgranar mucho el tema y me parece que no tiene sentido cargarlos de esa información cuando me importa más lo estructural, digamos, lo troncal. Que no queden dudas que vimos todos los institutos de extinción, porque son institutos que no han sido derogados. Están suspendidos transitoriamente por estos decretos de necesidad y urgencia. Cuando termine el efecto de los decretos, volveremos a la versión normal del 245, el despido sin causa, etc. Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Organicemos un poco nuestra cursada para no tener imprevisto, que me escriban a las 3:40, profe, vas a dar clase, no pusiste el coso, no sé, yo pongo el día primera hora. Si alguno se levanta a las 7:30, ya tiene puesto el link, así que déjenme ver una cosilla. Dijimos, el 18 tomamos finales. Y la miércoles, y el 20 ya tenemos el segundo parcial.
O sea que nos está quedando poco y nada de clase. Con Sergio, ¿en qué están? ¿Terminaron ley de riesgo? Lo terminamos No. recién, fue la última clase, me parece. ¿No terminamos? Todavía no terminó. No, todavía no terminamos. O sea que no entraron en derecho colectivo. No, estamos, No, vamos no. a la liquidación. Estamos en liquidación de ley de riesgo de trabajo para Bien, la próxima el clase. viernes terminan con ley de riesgo, el lunes tenemos clases, sí. El lunes doy yo y Sí. doy derecho colectivo. Y ahí veremos, porque si el miércoles no tenemos clase, por ahí yo les paso el video, les subo el link del video de complemento de derecho colectivo para que lo puedan cerrar. Porque derecho colectivo sí va a entrar en el segundo parcial. Y ya estamos muy cerca del segundo parcial, los temas que nos queden sin dar los vamos a incorporar en la clase entre el segundo parcial y recuperatorio, y si no, subiremos los videos respectivos, sobre todo la parte de seguridad social que va a quedar media colgada. Bien, ¿alguna otra duda? ¿No? Gracias por el aguante, nos vemos el lunes. El Chao, viernes profe, gracias. no me pidan link el viernes, porque no voy a dar clase.